La Constructora. Hubiera sido empresa hoy hubiera sido un sitio para crear puestos de trabajo para nuestros hijos. ¿Qué van a hacer nuestros niños? Se van todos, se van. Y los padres nos quedamos solos. Y la isla se queda sola. Como decía aquel, ¿no? Se murió Camarón y la isla se queda sola. Pues la isla se queda sola. Y de hecho se queda sola. Lo que pasa es que la gente no es consciente de esas cosas. Van viviendo al día a día y los demás no les importa. Todo esto se sabía lo que se iba a hacer. De hecho, yo cuando paso por allí me da pena. Me da mucha pena pasar por allí. Bueno, y he tardado años en volver a pasar. Porque es que es penoso. Una fábrica que además que hacía falta. Pasa que es que no querían invertir en ella. Y entonces pues la cerraron y ya está. Oficial tercera mandrinador, procedente de la Escuela de Formación Profesional. Yo he sido una persona que me ha preocupado de eso, porque era mi obligación también, porque yo estuve bastantes años en lo que entonces para mí era un sindicato, y yo entré en el 66. Yo entré en el año 66, estuve adjunto a la jefatura del taller de herramientas y afilados y pañoles y dispositivos, y cuando pasó unos años, en el año 70, pues ya me hice yo cargo, porque se retiró la persona que había ahí, se retiró, y yo me hice cargo de aquello. Un poco más tarde me hicieron también jefe de taller de tratamientos térmicos y me hicieron jefe de seguridad de toda la factoría. Todo dependía del departamento de fabricación, menos la seguridad, que dependía directamente con dirección. Y después hubo una reestructuración, ya dejé el taller y pasé un año a jefe de control de calidad. Y al año siguiente, otra estructuración, ya me pasaron a la sección de mantenimiento y seguimiento de los pedidos. Yo fui uno de los integrantes que entramos en el 66, septiembre de 66. Prácticamente hice toda la tecnología de mecánica, mandrinador. Yo pasé a hacer un curso de electricidad y automatismo. O sea que yo tengo la especialidad de mecánico, pero que también soy electricista. Así que ya mi segunda etapa en Fábrica de San Carlos pues fue electricista. 74. En el año 74 entré yo en San Carlos. Ingresé en el taller de maquinaria, estuve de tornero unos cuantos años y desde ahí pues mecánico de mandrinador. Allí pues estuve en las mandrinadoras sobre más o menos 4 años trabajando, hasta que me da por estudiar enfermería. Estudié enfermería y en un momento determinado pues me llaman de lo que es la enfermería, que se enteran de que yo era enfermero. Paso a enfermería durante el resto de los 15 años que yo me llevé en la fábrica de San Carlos. Yo entré en San Carlos en el año 1981, en agosto de 1981. Entré en el departamento técnico, en la parte de delineación, desarrollo, y luego seguí en la parte de proyectos y finalmente en el departamento comercial, porque el departamento comercial necesitaba también de gente, de personas que dominaran lo técnico, porque el producto que fabricábamos nosotros tenía una componente técnica grande, y a la hora de presentar una oferta o a la hora de discutirla con el cliente, pues necesitaba una cierta preparación técnica para ello. Y se decía, ¿a qué hora? El pito, la constructora. Eso es una cosa que era de todos los niños aquí en San Fernando, ¿no? O sea, el nombre de mi padre era Gregorio Gil Villar. Estaba desde el año 16, diremos, que entró en Carraca, cuando la naval, era la Sociedad Española de Construcción Naval en la Carraca, y debido a la poca capacidad, diremos, de los cañones ya más grandes que se iban a hacer, pues se hizo el taller de San Carlos aquí en
la fábrica de San Carlos, que se llamaba entonces Factoría de San Carlos, Sociedad Española de Construcciones Navales. Ahí estuvo, pues se llevó 55 años, todo lo que llevaba artillería, todo él tenía que supervisarlo. Y la artillería de costa también, toda la parte de aquí abajo de Algeciras, de Punta Paloma, incluso de las Islas Baleares también, que hay ahí artillería de costa, aquí de San Fernando, la parte del cerro, que también había artillería y cañones, también la parte referente a tubo de lanzatorpedos, minas submarinas, le dieron la medalla del trabajo, la categoría de plata. Aparte de eso, casi toda mi familia, vamos, por parte de mi padre estaba allí, cada uno con puesto responsable de responsabilidad, ¿no? Luego los hijos y yo entre ellos también. En el año 23 concretamente se compra aquellos terrenos y ya se había iniciado a través de uno, decían que era masón y además reconocido, Basil Zájaro, compra todo aquello. Y se hace cargo de muchas empresas en España y una de ellas concretamente le ponen nombre al grupo industrial que él quería hacer, que se llamaba Sociedad Española de Construcción Naval, mantenido durante mucho tiempo con una base tecnológica muy importante que era la Vickers inglesa. El primer proceso productivo fue los cañones, el segundo proceso productivo fue los motores, para mí fueron las dos edades de oro de San Carlos, y a partir de ahí nos quedamos, digamos de alguna manera, sin depender, porque los motores nos lo quitan y se lo mandan a Manises. Entonces, a partir de ahí, dependimos nada más que de Astillero. Entonces, Astillero, ¿qué es lo que nos hizo? Que nos dio las calderas. Teníamos otra pata industrial, que era la del mantenimiento de los cañones, que se habían hecho muchísimos cañones, muchísimos... todo el tema armamento. Pues había un taller dedicado nada más al tema de casquillos. Mi abuelo, por ejemplo, tuvo fábrica San Carlos, estuvo en el taller de herramientas, como aquí, por ejemplo, en fábrica San Carlos, cuando se hizo, prácticamente todo el personal era hortelano, quien no era salinero, pues trabajaba en una huerta. Entonces mi abuelo estuvo trabajando en el taller de herramientas y perdió el olfato por todos los gases que emanaban de ese tipo. Sí, fue concretamente porque yo, siendo un niño, mi abuelo venía de fábrica de San Carlos y yo venía del colegio La Salle, en fin, toda la historia. Y allí nos encontramos, pasó un camión con detritus y dejó un olor de 1000 demonios. Y entonces todo el mundo tapándose la nariz y yo veía que yo también me la tapaba, pero mi abuelo no. Y entonces le pregunté y me dice, no, es que yo no huelo nada. ¿Cómo es que no huele nada? Y dice, no, he perdido el olor. Y lo había perdido el sentido del olfato en el taller de herramientas. Y mi padre estuvo trabajando en el taller de fundición. Entonces, cuando cerraron el taller de fundición, pues lo mandaron al taller concretamente de armamento, que le llamaban la gente el taller de casquillo. El casquillo por los casquillos de las vainas, ¿no? Eso le llaman. Y entonces mi padre estuvo en los hornos de recocido. De un disco, que era un disco de metal, por medio de darle con un punzón, un martillo pilón, iba dándole, hasta que se hacía la vaina. Luego nosotros, los torneros, pues hacíamos ya lo que era el culote. En el año 56 concretamente se firman los acuerdos con los Estados Unidos. Y claro, a la fábrica eso le viene mal, en función de que nosotros lo que hacíamos era armamento. Entonces nosotros prácticamente estuvimos hasta el año 64 haciendo lo que podíamos, pero la principal, digamos, el principal sostén industrial se pierde. Y estuvimos durante un tiempo viviendo como se podía. En el año 64 el gobierno lo que decide es que entremos en Astillero de Cádiz. Y llegaron a una entente con una empresa holandesa y alemana, y decidieron hacer motores marinos. Astillero de Cádiz tenía el 51% y nosotros, y una empresa concretamente de Europa, la naval, la Stor Westport, con el tema de los motores, pues se hace cargo del 49% y nos da la tecnología y nos da el trabajo de los motores. Pues pasó a llamarse
Naval Store Westport, Naval Store Westport, porque hacíamos motores. El caso es que nosotros fuimos capaces de hacer los motores sin ningún mérito. Y digo, ¿por qué no digo sin ningún mérito? Pues si éramos capaces de haber hecho todo lo que se había hecho en armamento, lo de los motores para nosotros fue una continuación en una tecnología distinta, pero con las mismas medidas, la misma profesionalidad, o sea, que no nos cayó nada nuevo. Y los motores de los pequeños, los Whirlpool pequeños, era un motor diario que salía. Me acuerdo que había un operario que era que llevaba los taladros, que venían a hacer el reportaje de cómo este hombre trabajaba con las brocas, unas brocas enormes, pues se ponía y sacaba un motor diario. Bueno, el conseguir los 100.000 caballos de motor, que se llegó a los 100.000 caballos, tanto los motores pequeños como los propulsores como los auxiliares, rápido y semirápido. El motor se llevaba en garantía un año, aquello era horroroso, porque el motor, había una bancada, sobre todo los motores grandes. Los motores grandes, me acuerdo que eran como estos edificios, igual de 2 plantas, eso lo llevaban y tenían 48 horas funcionando, en prueba en la bancada. Eso era un ruido ensordecedor en lo que era el taller de maquinaria. Fábrica San Carlos ha pasado por muchas vicisitudes y una de ellas fue que el gobierno que entonces teníamos, sobre los años 74, más o menos por ahí, pues se decidió que fabricáramos calderas marinas. Entre otras cosas porque Fábrica San Carlos tenía un pantalón a la bahía donde podían salir, por ejemplo, las calderas para los barcos que se hacían en Matagorda. Las calderas pues iban desde Fábrica de San Carlos a Matagorda. Entonces Astillero, ¿qué es lo que nos hizo? Que nos dio las calderas. Y con las calderas, la verdad era como si pasáramos de haber tenido un restaurante de 5 tenedores a trabajar en un chiringuito. Estábamos acostumbrados con los motores a la centésima, y luego al pasar a caldera, pues fue difícil acostumbrarnos a la cuarta. Se hizo una reconversión industrial, porque hubo personas, como todo el mundo trabajaban en fresas, taladros, tornos, mandrilladora en mi caso, pues pasaron a hacer durante un año un curso completo de otra actividad. Y entonces hubo gente que pasaron a ser caldereros, soldadores, y en mi caso particular, pues yo pasé a hacer un curso de electricidad y automatismo. Nosotros pues hacíamos las calderas tanto auxiliares como las calderas de propulsoras para los barcos. Las calderas marinas ya eran calderas de paquete y se hacían en una sola pieza, se transportaban en una sola pieza e incluso todos los auxiliares, todo el aparato auxiliar de quemadores, ventiladores, aparataje eléctrico, de control, todo eso se hacía íntegramente en Fábrica de San Carlos. Dentro de las calderas marinas tuvimos la oportunidad de trabajar con Combustion Engineering, fue las primeras calderas que se hicieron allí marinas. Luego trabajamos con una empresa danesa que fue Aalborg, e incluso luego recuerdo que trabajamos con Mitsubishi Heavy Industries y Kawasaki. O sea, que fueron unas cuantas licencias las que explotamos y la verdad es que aprendimos, los que tuvimos acceso a esa información, a esa tecnología, aprendimos muchísimo de cómo se diseñan calderas. Como caldera propia teníamos las calderas de recuperación, me refiero a marinas, calderas de recuperación de gases, tanto acuatubulares como pirotubulares. Teníamos las calderas de mechero, que le llamábamos, esas eran propias, de diseño propio, y unas calderas mixtas, que eran de mechero y recuperadoras de gases también. Eran las calderas, la Z, la RG y la I, que era la caldera mixta. Lo que sí recuerdo, unas calderas marinas,
enormes de 45 toneladas hora de vapor. Eran dos gemelas simétricas, una espejo de otro, que iban en un petrolero de 140.000 toneladas de peso muerto. Era para astilleros de Puerto Real. Y fue esa época que se hacían los grandes petroleros Suez, y esas calderas eran enormes. Y creo que eran Kawasaki. Creo que eran para mover las bombas de trasiego de crudo. Sale el Plan Energético Nacional, que Europa le dice a España, bueno, pues tiene que ponerse las pilas y que hace falta energía y tal, y se empiezan a construir, no eran ya calderas pequeñas ni nada, aquello eran armatostes enteros. El principal producto con el que yo lidié desde el principio fueron las calderas de vapor. El comienzo fue con las calderas más grandes, fueron con las calderas más enormes. Dentro del Plan Energético Nacional de 1981 estábamos haciendo, recuerdo, las calderas de la central térmica de los barrios de 550 megavatios, eso eran edificios enormes. Estábamos haciendo también la de Almería, que hicimos 1 y 2, y también en aquel entonces la caldera de la central de Soto de Ribera, en Asturias. Todas ellas de carbón, eran calderas de carbón pulverizado. Se tienen que montar en obra, son muy grandes, son edificios enormes y había que fabricarlas y transportarlas en partes. Que hoy están derribando todo ese tipo de... porque se usaba el carbón y el carbón ya lo han prohibido. Entonces todo aquello lo hicimos nosotros, nosotros, los que estábamos en la plantilla. Y concretamente cuando el Plan Energético Nacional no solo dimos muestra del valor de la profesionalidad que eso todavía seguimos teniendo, sino que además tuvimos que traer de la calle a 400 trabajadores. Claro, cuando se acaba el Plan Energético Nacional, los 400 van a la calle y ya nosotros dimos otro peldañito más hacia abajo. Luego, en una etapa posterior, San Carlos, por razones diversas, se tuvo que diversificar. Recuerdo que hacíamos desplazamientos a Suecia porque explotábamos una licencia de grúas de cubierta de la empresa Hägglunds. Llegamos a hacer prototipos de una máquina de algodón. También nos diversificamos en la industria aeronáutica. Llegamos a tener un taller aeronáutico. Éramos subcontratistas de construcciones aeronáuticas. Allí comenzamos a hacer palas de aerogeneradores. Fuimos subcontratistas de dragados offshore para fabricar los cilindros, las envolventes de las jackets, de las plataformas de perforación. Y eso lo hacíamos muy bien y con una calidad muy alta. Las exigencias de calidad eran muy altas. O sea que si hubiéramos seguido en el mercado, hubiéramos estado muy bien posicionados para la industria de aerogeneradores. La gama de intercambiadores que teníamos venía ya de muy antiguo. Yo cuando entré en el año 81 ya existía una gama de intercambiadores totalmente parametrizados, estandarizados perfectamente. Eran intercambiadores marinos, eran enfriadores de aceite, enfriadores de agua, de cilindros, de motores. Además del armamento, los motores y las calderas, San Carlos a lo largo de su historia fabricó multitud de productos: precalentadores, serpentines, los paneles de caldera, depósitos de combustible de avión, tractores, máquinas de inyección de plástico, grúas de cubierta, maquinillas de cubierta, molinos de cemento, turbinas de centrales eléctricas e hidráulicas, herramientas de corte de todo tipo, taladros portátiles Asqui, mandrinadora Asqui también, torno Mandebur. Se hicieron máquinas para hacer moneda para la fábrica de moneda y timbre y todo tipo de aparatos de medida. Y en su última época, muebles de cocina, aparejos de labranza, pantalones y discos duros.
aquello era una familia. Allí nos conocíamos todos, allí, digamos, de alguna manera u otra, pues nos ayudábamos todos. Allí había gente de las antiguas al frente de determinados temas que estaban muy cercanos al trabajador. Había seriedad, eran responsables de lo que hacían, que cuando había que ayudar a otros se echaba una mano o al revés, en fin, que entre todos se llevaba todo bien, ¿no? Nos sentíamos profesionales de los pies a la cabeza. Que había buena relación. Éramos una familia, que aquello fue espectacular para esa etapa de mi vida. Yo trabajé en la constructora, yo tenía un cariño a la constructora enorme, me gustaba la profesión, me dio una pena cuando yo dejé las maternidades de los tornos, pero la vida pues fue avanzando y me fui por otro camino. Venían contratas que estaban trabajando allí con nosotros y nosotros en el convenio pues lo que hacíamos era intentar incorporar a trabajadores nuevos, que mejores que los que estaban haciendo la faena, que eran de las contratas, y se fueron incorporando. La verdad es que yo tengo que hablar bien del personal que había en Fábrica San Carlos porque tenía muy buena formación, eso era importante, tenía muy buena formación y las personas que estaban al frente pues también eran muy competentes. En principio teníamos un comedor, hasta que no se constituyó, nos estableció la jornada ya continua, que pasamos a trabajar de 7 de la mañana hasta las 3 menos 25, por ahí más o menos, pues entonces la jornada empezaba a las 8 de la mañana, parábamos a la 1, creo que parábamos, hasta las 2, una hora de almuerzo, y después ya hasta las 6 de la tarde, que era la jornada normal. El personal que se quedaba echando horas extraordinarias, pues estaba hasta las 8 de la tarde, y entonces la jornada entonces eran 8 horas normales y 2 de horas extraordinarias. El ambiente general de San Carlos era un ambiente bastante bueno, bastante familiar. Yo cuando entré en San Carlos tuve la sensación de que entraba en una gran familia, que te acogía y que aquello era para toda la vida. Nosotros no estábamos mal remunerados. Lo que pasa es que, bueno, para ayudar un poquito más, pues prácticamente casi todo el mundo echaba horas extraordinarias. Yo creo que el 90% del personal echaba horas extras. Fábrica de San Carlos nunca se caracterizó por tener grandes salarios, ¿no? Pero sí que tenía lo que hoy en día se dice que tenía un salario no monetario, tenía un horario que era muy bueno, tenía una acción social que por aquel entonces tenía su importancia, pero en general sí, teníamos un salario acorde con lo que se cobraba en la bahía. Sentíamos bien pagados, pero cada uno en su sitio, y se respondía, pues claro, se pagaba bien, ¿no? Se hizo un buen convenio y llegó un momento en que estábamos a una altura muy importante de la bahía de Cádiz estamos hablando en cuanto a sueldo y a las épocas, San Carlos tenía una estructura de personal enorme para afrontar la carga de trabajo y los productos con los que nos quedamos en un determinado momento. Entonces, los gastos fijos que se tenían, tanto de personal como de mantenimiento, hay que pensar que San Carlos tenía 101.000 metros cuadrados y muchísimos talleres y muchísima maquinaria. La inversión que se tenía que hacer en mantener todo aquello pues era muy alto. Entonces, los ingresos con los gastos pues no casaban y simplemente pues todos los años pues terminamos con pérdidas. A los 60 años la gente salía a la calle. ¿En cuál fue el problema, digamos, que más influyó en lo del poco a poco destrucción de la fábrica? Pues una cosa muy sencilla, y es que la gente que se iba prejubilada, en este caso con 60 años, no se iban prejubilados porque a lo mejor era algo de lo que se podía distender, sino simplemente porque tenían un carnet. Entonces la descapitalización, ¿en base a qué viene? Al carnet de identidad nada más. Y a lo mejor resulta de que ahora tienen que salir
¿qué te digo yo? En este año tienen que salir 25 y a lo mejor son 25 directos. ¿Por qué? Porque bueno, porque han cumplido la edad, o sea, ahí no había que tú haces falta, quédate. No, ahí usted ha cumplido la edad, usted que es ingeniero y lleva esto, le buscaremos otro, pues a la calle. ¿Y usted que es mantenedor? Sí, mire usted, pero a la calle, ya buscaremos otro, que por cierto no lo buscaban, porque puesto de trabajo que se amortizara, se quedaba amortizado. A mí la valoración de los trabajos de Fábrica San Carlos eran todos, no se me ocurre ninguno que fuera una excepción, todos de muchísima calidad. Todo lo que se hacía allí, recuerdo que era de muchísima calidad. Para un trabajador ejecutar un trabajo mal, yo creo que era una deshonra en aquel tiempo. Entonces, a los trabajos se le infundían muchísima calidad en general. Había talleres que competían con Fábrica de San Carlos, ¿no? Lo que ocurre que la calidad que había en Fábrica de San Carlos, pues desde mi punto de vista era incomparable con la que había en otros talleres. Pero claro, la calidad no tenía por qué ser tan elevada. Con que la calidad fuera la justa y necesaria, con eso hubiera sido suficiente también. Hombre, cada trabajo tiene su calidad. Entonces, claro, lo mismo que se sacó la calidad en los motores, se volvió a sacar la calidad en calderas según exigían. O sea que eso sí. De la soldadura, control de rayo o de cualquier tipo de cosa de este tipo, como las calderas sufrían muchas tensiones y todo ese tipo de cosas, pues el control de calidad era exhaustivo. Y la verdad es que pocas cosas nos rechazaron a nosotros. Yo creo que casi ninguna. Tuve la suerte de estar reunido con una serie de personas que trabajaban, mayores que yo, por ejemplo, que eran ajustadores y que se adaptaron luego a instalar cuadros eléctricos. Y entonces yo a mi jefe le dije, mira, tiene usted una persona ahí que se llama Manuel Medina, que es un tío, una harta de competente, y este hombre seguro que puede instalar un cuadro eléctrico. En Fábrica San Carlos una de las cosas que se hizo fueron unas máquinas atadoras de paquete para correo. Sí. Y entonces se hicieron para Chile, entre otras cosas. Y este hombre estuvo en Chile poniendo a punto las máquinas y se llevó una garrafa de 5 litros de aceite de oliva para hacerse tortilla de patata con huevo, porque le encantaba al hombre. Existía una figura que era el pie de obra. Cuando los operarios teníamos una chapa de metal, era la identificación del operario, una chapa de metal con un numerito. El mío era el 384. Y había unos casilleros. Entonces tú la chapa esta te la tenías que llevar a tu casa. Y cuando llegaba por la mañana tú en los casilleros colgabas la chapa, con lo cual se sabían los operarios que habían entrado a trabajar, ¿no? Se daban 5 minutos de cortesía, a los 5 minutos cerraba la puerta de la constructora, allí no entraba ya nadie. Y esa chapa se colgaba en los casilleros. Entonces los pies de obra nos dedicábamos a ver quién había faltado. Íbamos al taller, fulanito no venía, y ese era el control de operario que existía. Y éramos los pies de obra. Luego teníamos un trabajo también que era pasar a ver cuántas piezas, por lo menos cuando yo estaba en Casquillo, cuántas piezas hacían los operarios al día. Pues yo he hecho 300 casquillos, pues yo he hecho 400, indudablemente la obligación era contarlo. Ingeco Gómez, que eso sí lo puedo nombrar, que fue, digamos, de alguna manera el ingeniero que inventa un poco el control, porque allí en tiempo de los cañones se trabajaba por prima. Es decir, el maestro llegaba y te decía, mira, me tiene que hacer esto, o hacer aquello, o terminarme este cañón, en fin. Y cuando termine, pues se te dará 4 pesetas, porque entonces se cobraba un poco, o 40 pesetas. Pero llegó un momento en donde tú tenías que demostrar productividad, y entonces te daban un papel donde te marcaba la tarea que tú tenías que hacer en el tiempo que la tenías que hacer. Y de acuerdo con eso te daban la prima. Porque desde chico se aprendía allí. Desde pequeño se aprendía, nada más mirando ya se aprendía. Eso sí es verdad, pero además había escuela de aprendices
Cuando el taller necesitaba un tornero, un mandrinador, un fresista, se pedía a la escuela de aprendices y se decía, ¿quién? Fulanito, para arriba. Pum. Entonces el maestro lo único que tenía que decirle es, esta es la máquina y dale aquí, lo demás ya no se tenía que preocupar ni de herramientas, ni de plano, ni de nada, ya él lo sabía todo, porque yo lo había estudiado en la escuela. Una vez que se quitó la escuela, pues ya vino lo que vino. O sea, creó el PPO, que eso, un PPO no te hace un mandrinador en 3 días, ni en un mes. Eso, ni un soldado siquiera, porque a la vista, los que venían de un PPO, a la hora de soldar se les pegaba el electrodo. La escuela de aprendices como tal, como si fuese un taller de práctica, eso más o menos sobre el 60 ya prácticamente se quedó obsoleto. ¿Por qué? Porque ya empezaban a mandar a la gente, a los chavales, al colegio de la institución Virgen del Carmen de Puerto Real. Estaban allí 2 años y luego hacían 2 años en la escuela de aprendices. Había cosas curiosas porque los aprendices éramos gente muy revuelta, ¿eh? Sí. Sí, y me acuerdo que en las noches, porque el turno nuestro era de 8 de la tarde, de 8 de la mañana a 8 de la tarde y de 8 de la tarde a 8 de la mañana, 12 horas. ¿Qué pasaba? Que éramos niños, la edad nuestra era 18 años cuando entrábamos a la constructora. Por las noches, claro, siempre por 1 horita más o menos, pues tú en el descanso la daba con una especie de cabezadita. Los niños, que éramos revoltosos en un taller tan grande, cogíamos una pieza de hierro y hacíamos contra una mampara de hierro, ¡pum!, le pegábamos un trancazo y aquello resonaba en lo que era el taller de torre como si cayera una bomba, con lo cual los operarios antiguos, los niños. Hay una prueba importante y es la formación de la gente, porque si la formación de la gente no se hubieran hecho los motores, por tanto la gente era en fin, algo fuera de serie, y además teníamos herramientas, teníamos tecnología, por tanto, bien, se funcionó todo bien. La pérdida de los motores, siempre se ha dicho que por cuestiones políticas se desvió del sur de España al norte, no se sabe bien por qué, pero allí empezó el declive. Dejamos los motores, nos metimos con el tema de Cardera y ya aquello fue cada vez a menos, hasta que nosotros salimos antes del cierre, ¿no? Y fue una pena de la fábrica de San Carlos. Que San Carlos pasó de ser una empresa tutelada por el INI, tanto financieramente como en productos exclusivos en aquel entonces. Y me estoy refiriendo pues a lo que eran las calderas y era otro tipo de calderas marinas. Nosotros teníamos el mercado de astilleros españoles pues, prácticamente cautivo. Y pasó de ese estado de confort a enfrentarse a la realidad de la calle, a la dura competencia. El coste horario era muy elevado y era del orden de 4 o 5 mil pesetas por hora. Y claro, eso te echaba fuera del mercado. En el exterior podría ser pues, prácticamente la mitad o menos de la mitad en aquel tiempo. El estado en el que estaba Fábrica de San Carlos, con una carga de personal tan grande, con una forma de trabajar también tan precisa, tan exacta, tan buena, ¿no? Pues yo creo que nunca le dio tiempo a adaptarse a esas nuevas condiciones de la calle, de la competencia. Y el último, pues bueno, eso ya fue un desastre. Lo conocen también como yo, si siguieron un poco la prensa. Y lo que hacíamos ya era, digamos, una especie de muchedumbre, donde lo que estábamos buscando era eso, que nos dieran lo que nos pertenecía, porque no pedíamos ya tampoco nada, que nos dieran lo que nos, porque no teníamos ni eso. Nos dejaron con el Fogasa. Para el que no sepa lo que es el Fogasa, le diré que es el Fondo de Garantía Salarial. ¿Qué es lo que significaba eso? Que allí había gente con 30 o 30 y tantos años, incluso con 40,
que lo que le iba a quedar era de indemnización 1,5 millones de pesetas, aunque le perteneciera a 15, que lo que le daba era 1,5 millones de pesetas y 4 meses de sueldo. Y ya está, ese es el final. También tendríamos que aprender sobre esas cosas, porque los que nos hicimos cargo de las acciones fuimos 7 moniatos. La empresa que compró toda la maquinaria de Fábrica San Carlos, Fervosa, una empresa catalana, en el 2001, pues sobre junio, por ahí más o menos, pues vino esta empresa catalana al poner en limpieza aquello, porque Fábrica San Carlos hubo un día que dijeron, mañana, a partir de mañana aquí no entra nadie. Entonces, como nosotros terminamos el trabajo que tenemos, pues aquello se quedó, todos los talleres, tú entrabas por allí, aquello todo lleno de virutas, bueno, aquello estaba como eso, como si se hubieran ido todo el mundo de vacaciones, pues igual, pero durante 2 años. Le voy a decir una cosa, se dejó Fábrica de San Carlos como una patena, todas las máquinas limpias, todo limpio, como si fuéramos a estrenarla, de tal manera que se construyó una tarima a modo de escenario, con unas pantallas de plasma en aquella fecha, en el 2002 por ahí más o menos. Hubo una serie de personas que vinieron de Fervosa y le hacían fotos a toda la maquinaria, porque luego se iban a subastar. Maquinaria, por ejemplo, me acuerdo que vino una persona de Puerto Llano porque iba a hacer el trabajo que nosotros hacíamos en Fábrica de San Carlos. O sea que en Fábrica de San Carlos quisieron quitarla de en medio porque los trabajos de bienes de equipo se iban a seguir haciéndose. Y se vendió, en Fábrica de San Carlos vendió todo, hasta los váteres. Una de las cosas que siempre me he planteado es ¿por qué no se ha conservado parte de las instalaciones de Fábrica de San Carlos? Porque hablamos mucho de industrias estratégicas. Yo creo que Fábrica de San Carlos tenía una parte que se podría considerar estratégica desde mi punto de vista. Tornos tan grandes, tan enormes como los que tenía Fábrica de San Carlos para tornear mechas de timón o para tornear piezas de 8 metros de diámetro o 60 toneladas de peso, eso prácticamente no lo hay en España. Entonces, el país como país, el día que tenga una necesidad de fabricar ese tipo de elementos, ¿dónde va a ir? Porque los últimos tiempos nos están poniendo a prueba, que estamos desprovistos de muchos medios de producción que hoy en día no lo consideramos estratégico. Yo creo que alguna de la maquinaria de Fábrica de San Carlos hoy en día podría seguir siendo estratégica para algunas cosas. Y también allí había una riqueza como arqueología industrial que se ha perdido. Se podían haber conservado, si no todo, algo como arqueología industrial. Hubiera sido un escaparate muy bonito para enseñar a generaciones futuras, ¿no? Y para el propio pueblo de San Fernando, ¿no? Esa es mi opinión, ¿no? Que aquello se ha destruido totalmente y se podía haber conservado algo. Y entonces, bueno, pues ya decidimos que ya estábamos perdidos y la Junta de Andalucía se dejó de caer que nos iba a dar un dinero a cuenta para que nosotros aguantáramos, pero nosotros veíamos que eso era el cuento del lobo. Y entonces hicimos una marcha desde San Fernando hasta Sevilla andando, en distintas paradas. Primera parada se hizo en Puerto Real, después en el Puerto de Santa María, en fin, en Jerez, en Los Palacios, en fin, una serie, en Bellavista, en Sevilla antes, hicimos una serie de paradas. Mientras que nosotros estábamos andando, las mujeres, un grupo de mujeres, o casi todas las mujeres de los huelguistas, pues también
hacían manifestaciones en San Fernando para movilizar un poco al pueblo y a llegar, por ejemplo, al ayuntamiento para pedir ayuda, para que nosotros, por ejemplo, en esa marcha hubo gente que lo pasaron mal, porque no estaban habituadas a hacer grandes caminatas y todas las mujeres se involucraron muchísimo, Íbamos pues donde los maridos fueran a una manifestación y estábamos nosotros. Incluso fuimos a Diputación a Cádiz y conseguimos que nos dieran 2 autobuses para ir a Sevilla cuando los maridos se fueron a Sevilla, que fueron andando. Nosotros nos pusieron 2 autobuses y estuvimos dando mucha guerra a todos los políticos, porque yo tengo ahí recortes de prensa y a todos los políticos les dimos guerra. Todos nos daban largas, nos decían cosas bonitas, pero todo era mentira. Pero nosotros no éramos, vamos, que no nos lo creíamos, porque lo que nosotros veíamos es que no cobrábamos. Y los hijos, el colegio, todo lo tienes que pagar. Entonces, ante esa situación, pues vimos la necesidad de apoyar a los maridos. Y muchísimas mujeres, yo tengo fotografías, tengo muchos recuerdos, y el cariño y la unión que tuvimos en aquellos entonces, eso no se le olvida a ninguna. Pero lo que yo hice fue eso, luchar en la calle hasta el último día de manifestación, en el ayuntamiento con mi marido, en el juzgado, en el INEM. Bueno, yo tengo ahí recortes de prensa que se ve que en todos los sitios que van los políticos, ¡pum!, a darle la guerra. Y le hemos dado guerra a todos, a todos. Yo me he colado, bueno, en la Junta de Andalucía hasta el despacho de Chávez. Y llevé un autobús grande lleno de 45 mujeres. Fuimos a Sevilla, al Parlamento también. O sea que yo le he pedido a todo el mundo y he organizado muchísimas cosas para conseguir el trabajo. Y me siento muy orgullosa de haber luchado por conseguir algo, que no se ha conseguido el objetivo, porque aquí los que mandan son los que mandan. Pero no por eso tienes que bajarte los pantalones y hacer lo que ellos quieran. Entonces yo luché porque creo que lo último que tú debes hacer es rendirte.